Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. A veces las cosas cambian de la manera más tonta. Y en España pasa muchas veces que los grandes cambios empiezan en un bar. Estamos en 1994. Es una mañana de invierno. Un argentino, un albaceteño, un madrileño y un zaragozano entran en un bar. Esto fue hablando en un bar, en el bar de EXA. EXA es un estudio de doblaje en Madrid. Estos 4 hombres se dedican al cine. Tienen frío, quieren tomarse un descanso para el café y mientras se lo sirven empiezan a hacer algo muy español: quejarse del trabajo. ¿Y por qué no hacemos nosotros nuestras películas? En vez de quejarnos, vamos a hacer nuestros proyectos. Escuchamos al sonidista Ricardo Steinberg. Los socios éramos Julio Madurga, que era director de fotografía, Emiliano Tegui, que era de producción, nosotros, que éramos de sonido, y Cuerda, que era director. Aquella mañana nació la empresa Las Producciones del Escorpión. Pero el gran mérito de haber hecho esa productora es de Cuerda, que tuvo el ojo de los primeros proyectos confiar en Alejandro. La manera en que José Luis Cuerda puso en marcha la carrera de Alejandro Amenábar forma parte de la mitología del cine español reciente. Y también sirve para entender el costumbrismo con el que se hacían las cosas entonces. Habrá quien lo llame campechanía y habrá quien lo llame precariedad. Nos lo cuenta Emiliano Otegui. Alejandro hizo el cortometraje Himenóptero y estaba en un festival de cortometrajes donde Cuerda había ido invitado. Lo que nos llamó la atención fue que un corto tan pequeñito tuviera una música tan enorme. Y dijimos, ¿qué es esto? Y ahí descubrimos a Amenábar. Era un chavalito que estaba en tercero de carrera y que, firmaba la producción, el sonido, la música, la dirección, el guión, en fin, era como un Orson Welles. El premio de aquel concurso de cortometrajes era que una empresa importante le produjese una nueva versión, pero con mejores medios. Ese fue el primer premio de Alejandro Amenábar. Y recuerdo dar literalmente saltos, botes de alegría. Alejandro empezó a trabajar en una nueva versión de Himenóptero en las oficinas de CPA. CPA era la productora de José Luis Olaizola, y ya que estaba allí, Alejandro aprovechó y les enseñó el guión de tesis. Un día José Luis Cuerda fue de visita a las oficinas de CPA y vio el guión de tesis encima de una mesa muerto de risa. Y Cuerda preguntó por él. No, esto no se va a hacer nunca, le dijeron. Dijo, ¿lo puedo llevar? Bueno, lo voy a leer, lo leyó. Y dijo, aquí hay tomate. Y efectivamente había tomate. Recuerdo llegar a casa de la facultad y decirme a mi madre, te ha llamado un director de cine, José Luis Cuerda. Digo, claro, imagínate, para un chaval que en el momento tendría 19, 20 años. Te ha llamado José Luis Cuerda. Alejandro va a ver a Cuerda más que nada para que Cuerda hable con CPA y le diga que qué opina de su guión tesis, que nadie le ha dicho, oye, pues nos gusta o no nos gusta. Pero Cuerda no habló con José Luis Olaizola. En lugar de eso, llamó a Emiliano Otegui. El día siguiente quedamos a comer, hablamos juntos de esta película y yo, lo que vi es que era una película muy original. José Luis y Emiliano le ofrecieron a Alejandro un trato. Iban a intentar levantar el proyecto desde cero, sin ninguna garantía. Si durante este proceso Alejandro recibía una oferta de CPA, era libre de irse con ellos. Y ya sabemos cómo terminó todo aquello. José Luis y Emiliano consiguieron juntar el dinero. Tuvieron que ponerlo, eso sí, entre todos los trabajadores de la peli, como si fuera una cooperativa. Y de hecho, a fecha de hoy, los socios cooperativistas de tesis hemos cobrado el 2.300% de lo que en su día pusimos. Joder, el gran mérito de Cuerda es saber que le firmó un contrato por 3 películas. Tesis, Abre los ojos y Los otros. En una hoja de papel. Así, en una servilleta creo que fue, no sé. Cuando estábamos terminando tesis, un día me citó a su despacho y me dijo, oye, ¿por qué no firmamos aquí un papelito así como era el de Albacete? Un papelito aquí, por las próximas 2 películas las haces conmigo y tal. Y claro, lo pensé, digo, ¿cómo le voy a decir que no a este hombre? Claro. Que me ha abierto las puertas, me ha dado la vida. Entonces, firmé allí muy a gusto 2 películas que fueron Abre los ojos y Los otros. Y luego, al final, el gran mérito de Cuerda es haberle dado absoluta libertad a Alejandro. Absoluta libertad. Con esas palabras, Ricardo está hablando de una cláusula concreta del contrato. Esa hojita de papel garantizaba que el director tendría la última palabra sobre su película.
Cuando lo firmaron, ni Amenábar, ni Cuerda, ni Bobáira se podían imaginar que ese papelito acabaría viajando a Hollywood. Que ese papelito iba a cambiar la historia del cine español. Delirios de España, la increíble historia del rodaje de Los Otros. Episodio 1. Nicole is under consideration. Enero del 98. Alejandro Amenábar, Fernando Bobáira y José Luis Cuerda viajaron a Sundance para presentar Abre los ojos. Sundance era el festival de cine independiente más importante del mundo. El festival se desarrollaba fundamentalmente en una estación de esquí. Escuchamos al productor Fernando Bobáira. Había una calle y pues allí todo el mundo pues, cenaba, tomaba copas y esperaba que el ahora denostado Harvey Weinstein le comprara la película. Pero a José Luis Cuerda todo eso le daba absolutamente igual. Así lo cuenta Alejandro Amenábar. Ese viaje lo vimos con José Luis Cuerda quejándose por lo mal que se comía por allí. Decía, pero ¿esto qué es? ¿Cuándo vamos a comer de una manera seria? Estoy harto ya de sándwiches. Abre los ojos gustó mucho en Sundance, porque al fin y al cabo estaba dialogada en castellano, pero estaba contada en americano. Se proyectó la película y la película la verdad es que sorprendió muchísimo. Que por cierto, uno de los espectadores de Abre los ojos fue Stephen Frears. Al director británico le impresionó muchísimo Penélope Cruz, tanto que le ofreció un papel en su siguiente peli, Todos los caballos bellos. Y fíjate tú, cosas de la vida, Penélope empezó esta serie ganando un Goya por La niña de tus ojos y la va a acabar siendo novia de Tom Cruise. Que hay mucha gente que no se acuerda de eso, ¿eh? Pero bueno, si estás escuchando este podcast, yo creo que eres de los que sí se acuerdan. En fin, a lo que voy. Fernando Bobáira enseguida recibió propuestas para distribuir Abre los ojos en Estados Unidos. Pero había algo más. Había interés en hacer un remake. Que de repente van los americanos y hacen un remake. Esto no había pasado en la vida. Abre los ojos sería la primera película española adaptada en Hollywood. Nosotros negociamos con una compañía, se llamaba Artisan, la venta de los derechos de remake. Artisan estaba a punto de hacerse de oro distribuyendo el proyecto de La Bruja de Blair. Pero en aquel momento no era más que una distribuidora minúscula de Hollywood. Y Fernando Bobáira empezó a mosquearse, porque notaba que Artisan tenía demasiado interés en hacer ese remake de Abre los ojos. Ellos intentaron comprarnos lo que iba a ser la distribución en España por una cantidad de dinero que nos sorprendió. Entonces, poco a poco se fue abriendo el melón y nos enteramos que Tom Cruise estaba interesado en hacer el remake. Fernando Bobáira espabiló rápido y reaccionó enseguida. Paró las conversaciones con Artisan y se lanzó a negociar con Tom Cruise. Bueno, vamos a dejar a Fernando con sus faxes y sus cosas porque mientras ocurren estas maquinaciones, Alejandro ya está pensando en su siguiente película. Todo empezó una noche de verano, el verano de 1998. En este momento Alejandro ya se ha mudado al centro de Madrid con Carlos Montero y Mateo Gil. Ya no es un visitante acoplado de fines de semana. Los tres viven en un piso en la calle Pez, en el barrio de Malasaña. Fijaos, si el negocio del cine es precario e inestable, que el director de dos de las películas más taquilleras del cine español de la década dormía en una habitación sin ventana. Nos lo cuenta Carlos Montero. Era un piso de estudiantes, cutre, más de poder. Sí. Era pequeñito, sí. Su habitación era un zulo que daba a la mía. En esta noche de verano, Abre los ojos todavía se está proyectando en algunos cines españoles. Tom Cruise ya desarrolla el proyecto del remake americano. Y Alejandro Amenábar no puede dormir. Había alguien por la mañana que oía los pasos que me recorrían la habitación. Era como alguien muy pesado que corría. Lleva varias noches así ya, sin poder dormir por culpa de los dichosos pasos en el techo. Y llegó una mañana que no pude más y fui a hablar con el vecino.
y abrió la puerta una ancianita que apenas podía caminar y me dijo que allí no había nadie pegando carreras ni nada. Y eso me da pie para una secuencia directamente en Los Otros, en la que se inspiró eso. Sí, bueno, él con cualquier cosita te hace una historia. Alejandro empieza a darle vueltas a la idea. Le pone de título La Casa. La Casa es una película que se iba a rodar en Chile, en alguna isla de Chile, y se iba a rodar en castellano, con actores españoles. Esta localización en Chile no es casualidad. Alejandro nació allí. La primera vez que visitó su país natal tenía 10 años. Mientras España entera estaba pendiente del Mundial del 82, los padres de Alejandro le mandaron a él y a su hermano a Chile para conocer a su familia. Y bueno, recuerdo que nos llevaron un par de fundos en las típicas casas coloniales. Allí, por supuesto, nos contaron la historia de una mujer que se había suicidado. Hicimos una sesión de espiritismo con mi tía María Olivia, que recuerdo que me impactó aquello muchísimo. Y supongo que de ahí también nace Los Otros. Alejandro empieza a escribir. Y avanza a toda velocidad. Sí, fue muy rápido. Alejandro escribe muy rápido. Cuando tiene una idea la tiene muy clara. Y sí, yo creo que escribió un mes, una cosa así. Además, él decía, salía de su cuarto y decía, ya he escrito hoy 20 folios. Alejandro tiene listo el guión antes de que termine el verano. Es la historia de Gracia, una mujer fría, dura y autoritaria que vive con sus 2 hijos en una isla chilena que está llena de nazis. Aislados del mundo, Gracia y sus hijos tienen que moverse por la casa en penumbras porque los niños son fotofóbicos. Si les da la luz solar podrían morir. De repente empiezan a sentir una presencia paranormal en la mansión y la llegada de unos misteriosos criados solo complica la situación. Alejandro Portener tiene hasta su actriz protagonista en mente. Pues mira, sí. Yo tenía pensado a Aitana Sánchez Gijón, que me ha parecido siempre una pedazo de actriz. Me la encontré en el Festival de San Sebastián de ese año, donde habíamos ido con el lugar de las mariposas, y la comenté, te tengo que llamar en breve, y nunca le llamé. Efectivamente, Emiliano nunca llegó a llamar a Aitana Sánchez Gijón para el papel protagonista de La Casa. Primero, porque ya no se llamaba La Casa. Pasó a llamarse Los Otros, que es un título fantástico. Y segundo, porque ya no se iba a rodar en castellano. Y viendo que era una historia bastante contenida, pues hablamos José Luis y yo de la posibilidad de rodarlo en inglés. Porque es una historia, todos los elementos, incluso los clichés, responden más al típico cuento victoriano que a una historia de realismo mágico, por ejemplo. Así que Fernando Bobaira hizo un razonamiento con mucha picardía y con mucha lógica. ¿Para qué vamos a hacer la película en español para que luego la rehagan ellos en inglés? Vamos a hacer directamente la película en inglés. Directamente ahorrémonos un paso. Era un disparate. ¿Con qué se paga esto? Empezamos a pensar un poco en el proyecto, en cómo hacerlo y a tener ideas de casting, ¿sabes? En ese momento estábamos considerando a Emily Watson como la posible Grace. Alejandro se había enamorado de Emily Watson en The Boxer, así que le mandaron el guión de Los Otros. Ese fue el inicio del viaje y el primer cambio importante de ese pequeño barquito que eran Los Otros, que luego fue creciendo. Emily Watson les dijo que se lo iba a pensar. Ella no acababa de decidirse. Me pregunto cuántas veces se habrá arrepentido esa mujer de ser tan indecisa. Fernando Bobaira insistía en que había que pensar a lo grande. Había que sacar pecho y no achantarse ante la envergadura que estaba adquiriendo el proyecto. Nada de complejos de inferioridad, nada de miedo. Para eso servía el músculo industrial de Sogecine. Pero claro, en ese momento la película se volvió mucho más cara. Para pensar en términos americanos, necesitaban dinero americano. Entonces trabajamos en la traducción del guión y se lo mandamos a 5 compañías. Y por deferencia se lo mandamos
a Tom Cruise. Por deferencia se la mandasteis a Tom Cruise. Sí, pero por deferencia. O sea, simplemente, oye, tenemos este guión, vamos a mandárselo a 5 compañías americanas, nos gustaría que lo leyeras. ¿Teníais esperanza de que lo leyera? Pues no mucha. Y para eso, pues hizo una maniobra que a mí me pareció que era un auténtico disparate, dándoles 48 horas para responder si les interesaba o no. Así resumía José Luis Cuerda este órdago. Es como enviar al Rayo Vallecano a jugar a la Liga de Fútbol Americano. No, pero un órdago que dices, a ver, una película de un españolito que no conoce nadie, como para que en 48 horas alguien se dignara ni siquiera contestar. Fernando le vino a decir a Emiliano algo así como: no te preocupes, yo controlo. Le dijo que es que en Hollywood se trabajaba así. Al fin y al cabo, él había estado varios años allí y tenía razón, porque el caso es que ese órdago funcionó. Pero es que en menos de 15 horas había allí 2 ejecutivos de Miramax. En aquel momento, Miramax era el estudio de Harvey Weinstein y estaba revolucionando Hollywood. Hoy sabemos que a puerta cerrada, Weinstein utilizaba ese poder para acosar, agredir y violar a muchas mujeres. Pero todavía faltaban un par de décadas para que todo esto saliese a la luz. El movimiento por el que las mujeres en general comenzaron a alzar la voz contra la violencia sexual. No sería hasta 2017 cuando varias víctimas se atrevieron a acusarle públicamente. Y así se desencadenó el movimiento Me Too. Dijeran, yo también fui agredida. Pero en este momento, Harvey Weinstein solo era conocido como el padrino del cine indie. El padrino en el sentido de apadrinar. Y el padrino en el sentido de mafia. Y claro, Harvey Weinstein con su personalidad muy trompiana. Estamos escuchando al hoy director Eduardo Chapero Jackson, que en el 98 entró como ayudante en Sogecine. Cuando se celebraba esa especie como de macho alfismo agresivo, pues yo creo que generaba mucha locura alrededor. Harvey Weinstein no quería hacer cine de arte y ensayo porque fuera particularmente cinéfilo, sino porque se dio cuenta de que podía darle dinero y poder. Él fue el primero en ver el potencial comercial del cine indie. O como dijo el director James Ivory, a Harvey Weinstein le apasiona el cine como a un perro le apasiona la carne. Harvey Weinstein, Bob Weinstein, God bless him. A día de hoy, Weinstein es la segunda persona más mencionada en discursos de agradecimiento de los Oscars. Thank Harvey and Bob Weinstein. Thank Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Harvey, who first took me on 20 years ago. I would like to thank Harvey Weinstein. Tiene 34 menciones. Solo 8 menos que Steven Spielberg. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Harvey and Bob. And Harvey and Bob Weinstein. To you, Harvey. Harvey Weinstein. The Harvey Weinstein. The Harvey Weinstein Company, okay? Cuando Harvey leyó el guión de los otros, reaccionó, como era su costumbre, con una táctica extrema: atosigar y acorralar. Una treta que no se le habría ocurrido a nadie más. Pues si sale el guión un viernes, el lunes ya hay una persona de Miramax que está aquí en mi despacho. Aquí, sí, en Madrid. Aquí en Madrid. Que ha volado durante el fin de semana. Para esa persona fue un poco humillante el estar durante 2 días, ¿sabes?, a la puerta del despacho de un mindundi como yo. ¿Estuvo 2 días en la puerta de tu despacho? En la puerta de mi despacho. Todo el día. Controlando que allí no entraba nadie. Entras en la puerta del despacho de Baile diciendo que no sabían de allí mientras no tuvieran una respuesta. Y Fernando le dijo, bueno, pues te he dado 48 horas, dejadme que tenga esas 48 horas yo también, ¿no? Entonces, bueno, pues se hicieron una oferta desde Miramax y nos pareció bien la oferta. Y sé que en esas 48 horas recibió 2 llamadas más de otras 2 distribuidoras norteamericanas, pero finalmente, bueno, pues por unas cosas y por otras, se alió más con Miramax. Fernando Bobaira y Harvey Weinstein llegaron a un acuerdo. Miramax entraba en la película con un 50% del presupuesto, a cambio de la distribución de todos los países de habla inglesa. El presupuesto inicial de Emiliano fue de 4,2 millones de euros, el doble que una película española de la época.
Pero en cuanto se replanteó Los Otros como un proyecto internacional, el presupuesto subió a los 15 millones. Si quieres gente americana, tendrás que pagar sueldos americanos. Y así, Los Otros se ponía en marcha como la película más cara de la historia del cine español, superando en 9 millones a las dos que ostentaban el récord en aquel momento, que eran El Dorado de Carlos Saura y Perdita Durango de Alex de la Iglesia, con 6 millones cada una. Y bueno, yo dije, bueno, vale, es que yo el inglés que hablo es el del bachillerato, o sea, que no hablo inglés. En ese momento Alejandro hablaba un inglés muy primario, por decirlo de alguna manera. Y entonces me dieron una pata en el culo y me enviaron a Londres a estudiar inglés. Por las mañanas, Alejandro se ponía programas matinales de esos para amas de casa y les ponía subtítulos para sordos. No aprendí nada porque me dedicaba a salir por las noches y a conocer españoles. Y mientras tanto, Tom Cruise estaba intentando convencerle de que dirigiese Vanilla Sky, el remake de Abre los ojos. Y Alejandro lo que le dijo es, yo ya he hecho esta película, no me interesa hacerla otra vez. Tom Cruise, claro, debía de estar flipando. A él nadie le decía que no. Y mucho menos un chaval español de 26 años. Pero es que cuando Tom le dijo a Alejandro que por favor fuera a Los Ángeles para por lo menos hablar un poquito de Abre los ojos y echarle una mano con Vanilla Sky, Alejandro también le dijo que no, que había quedado con un amigo porque era su cumpleaños y le tenía que dar el regalo. Bueno, eres joven y hay un punto de inconsciencia, ¿sabes? Y no te das cuenta de lo que estás haciendo. Así que Tom Cruise cambió de estrategia. Tom es alguien que quiere controlar absolutamente lo que hace, pero además el entorno de lo que hace. Para Tom, Alejandro siempre fue el director que había dirigido Abre los ojos. Lo que pasa es que sí que quería tenernos cerca de alguna manera. Y pocos días después, llegó una llamada a la oficina de Sogecine. Y en ese momento, pues yo estaba allí al teléfono, tal, con mi inglés EGB. Escuchamos al ayudante de producción Daniel Villalba. Y nada, suena el teléfono y tal, y hello, can I speak to you with no sé quién? Entonces nada, pues cojo y digo, who is it? Y me dice, Tom. No, me dijo Cruise. I'm Tom Cruise, como si fuera James Bond. Digo, hostia puta. Júramelo ahora mismo. Te lo juro, tío. O sea, como si fuera James Bond, igual. ¿Cruise? Tom Cruise. Sí, tal cual. Entonces de repente me empezaron a subir las pulsaciones, ¿sabes? Wait, a minute, please. Entonces fui corriendo a Milenio y le dije, es Tom Cruise al teléfono. Tom Cruise llamaba porque le había encantado el guión de Los Otros. Así que proponía una reunión con Fernando, Harvey y Alejandro en Nueva York. No sabían para qué era la reunión exactamente, ni a qué venía tanta prisa. Pero tenía que ser ya. Tenía que ser al día siguiente. La única manera de llegar al almuerzo que habían preparado pues era coger un Concorde en París. Cogí un avión de Heathrow a Charles de Gaulle y ahí nos subimos posiblemente en uno de los últimos Concorde. ¿Te acuerdas de los Concorde, los famosos Concorde? El Concorde era un avión supersónico. En los años 80 y 90, el Concorde era un símbolo del progreso, de la globalización, del lujo. Pues recuerdo que era muy estrechito. Es un avioncito pues muy pequeñito, con un diseño impecable y en el que te plantabas en 3 horas y media al otro lado del charco. Fernando Bobaira hacía un poco de hermano mayor, ¿no? Entonces decía, ahora estamos viviendo el Royal Treatment. Que es que te extienden la alfombra roja y todo, porque por supuesto ese Concorde no sé quién lo pagaría, pero yo no lo pagué. Ese Royal Treatment empezaba con una comida en el restaurante de Robert De Niro. Se llamaba Nobu y estaba en el barrio neoyorquino de moda, Tribeca. Me insistía Fernando y me decía, estamos conociendo el lado amable de esta gente. A los hermanos Weinstein les gustaba citarse en Nobu para hacer negocios. Primero porque su oficina estaba en el mismo edificio y segundo porque sabían que comer en el restaurante de Robert De Niro impresionaba mucho a los invitados. Iban tanto a Nobu que tenían su propia mesa. Nadie podía sentarse ahí más que ellos. Durante la reunión, Harvey Weinstein se puso zalamero y les ofreció todo lo que quisieran. Me insistía en que a ellos lo que les importaba era el arte, no el dinero. Y entonces entramos en la oficina y lo primero que veo es la pared de su despacho empapelada con todas las cifras de taquilla de Scream, de todas sus películas. Harvey era un hombre con mucho talento, muy seductor, pero monstruo. Sí, muy agresivo. Sí, pero muy seductor también, ¿eh? Luego tenía ese físico, ¿no? Ese físico que intimidaba. Harvey no se comportaba como el típico magnate glamuroso de Hollywood.
era bastante más vulgar. Sí, podía fumar, comer sushi e insultarte a la vez, las tres cosas. Comer sushi y fumar, desde luego, porque eso fue lo primero que me llamó la atención. Digo, guau, está comiendo y está fumando a la vez. Tras un rato de formalidades, llegó Tom Cruise. Al principio le doró mucho la píldora a Alejandro. Quería tranquilizarle. Le insistía mucho en que no tenía que comprometerse a nada, que por encima de todo la película era suya. En ese momento yo no era consciente de que Tom Cruise quería formar parte de los otros, ni de que iba a conocer a Nicole Kidman. O sea, yo solo sabía que quería conocerme. Y dije, bueno, pues fantástico, Tom Cruise quiere conocerte, pues a ver qué va a decirme. La propuesta de Tom era entrar en la película como productor ejecutivo. No pondría dinero, pero sí aportaría todo su poder y todo su conocimiento sobre hacer buen cine comercial. Y Fernando, de nuevo, haciendo de hermano mayor, me decía, vamos a perder control sobre la película. Ya no vamos a ser tan dueños de nuestro destino porque está entrando gente muy poderosa de Hollywood. Lo que pasa es que Alejandro estaba como muy reticente, ¿sabes?, a que le mangonearan la película. Harvey Weinstein estaba en modo zalamero, sí, pero ya empezaba a enseñar la patita. Insistía mucho en que él y solo él debía tener el final cut, es decir, el poder para decidir el montaje final de la película. Harvey decía que era lo mejor, que él sabía cómo tenía que ser los otros para triunfar en taquilla. O lo del final cut, Escuchamos a Miguel Balanzategui. Que eso fue una lucha y Alejandro dijo, es que no hago la peli. Alejandro quería, por encima de todo, proteger su visión de la película hasta el final. Y sabía muy bien que Harvey era famoso por pisotear a sus directores. Que eran muy tiránicos, pero eso lo cuenta mucho mejor Guillermo del Toro. Guillermo dijo, no vuelvo a rodar después de hacer Mimic con ellos. Sí, nos citaban mucho a Guillermo. De alguien que no había hecho lo que ellos querían, pero que se había visto obligado a hacerlo. Cuando Guillermo del Toro rodó Mimic para Miramax, Harvey machacó y desgastó al director hasta que le acabó quitando la peli de las manos. Vamos, que Harvey se forró gracias al cine de autor, pero no respetaba una mierda a los autores del cine de autor. Tú sabes que a Harvey Weinstein le llamaban Harvey Scissorhands, Harvey Manos Tijeras, porque tenía fama de recortar las películas. La negociación del Final Cut fue implacable. Ni los americanos ni los españoles estaban dispuestos a renunciar a él. Y entonces, Fernando Bobaira sacó el papelito. ¿Os acordáis de aquel medio folio que José Luis Cuerda le puso delante a Alejandro cuando estaba todavía rodando Tesis? Un papelito aquí, pues las próximas 2 películas las haces conmigo y tal. Pues ese papelito acabó viendo mundo. Viajó a Nueva York y salvó los otros de las zarpas de Harvey Weinstein. Fernando le explicó a Harvey que, oye, mira, que lo sentía mucho, pero que no se podía incumplir ese contrato. Porque, como insistía Fernando Bobaira, no debían achantarse. ¿Estaban nerviosos? Sí. ¿Estaban abrumados? Claro. ¿Tenían miedo? Por supuesto. Pero bajo ningún concepto podían permitir que se les notara. Lo que pesa más en esos momentos es sacar la película adelante y proteger a tu director. Realmente éramos, entre comillas, españolitos, ¿no? Enfrentándonos a una cosa muy grande. Los españoles habían ganado la primera batalla. Pero claro, si Amenábar se quedaba con el Final Cut, Bobaira tenía que darle algo a Harvey Weinstein. Vale, vas a tener el corte final, pero te lo voy a... Todas las estrategias van a ser para que no te relajes ni un minuto. Y lo primero a lo que tuvieron que renunciar fue a Emily Watson. A los de Miramax nunca les gustó, digamos, la opción que había dado Alejandro. La de Emily Watson no le parecía una actriz potente, ni de nombre, ni de figura, ni de cara. O sea, no... Y por eso, digamos, la pusieron dentro de un formato de 5 actrices. Esas 5 actrices eran Catherine McCormack, Julianne Moore, Jodie Foster, Juliette Binoche y Nicole Kidman. Pero Harvey Weinstein también tenía sugerencias para el resto del reparto. Sí, nombres pues un poco extraños. Kathy Bates, sí, Gregory Peck también como jardinero, Johnny Depp como el posible marido. Pero bueno, no les hicimos mucho caso. Ya pensarían en el resto del reparto, ya cruzarían ese puente. Aquella reunión era sobre todo para encontrar a la protagonista. Alejandro, Fernando, Harvey y Tom llevaban 1 hora hablando cuando de repente se abrió la puerta. Y entonces apareció Nicole.
Nicole Kidman llevaba un jersey rosa pálido de cuello alto, unos vaqueros y el pelo recogido en la nuca. Estaba bellísima, estaba etérea y estaba afónica. Y nos sentamos en una mesa aparte y ella traía una libreta. Nicole desplegó todos sus encantos, todas sus maneras, digamos, de hacerse con el papel de una manera simpática, agradable, proactiva. Entonces me escribía las cosas en la libreta, lo cual casi mejor, dado mi nivel de inglés. En aquel momento, Nicole Kidman era más famosa por ser la mujer de Tom Cruise que por ser una gran estrella de cine. Venía de hacer cosas como El Pacificador, Prácticamente Magia. No era la Nicole Kidman después de Moulin Rouge, de Las Horas. O sea, no era una grandísima estrella aún. Alejandro confesó que al principio la idea de que le encasquetasen a Nicole Kidman le sonaba tan marciana como si le hubiesen propuesto a Sandra Bullock. Y yo, en ese momento, realmente no sabía quién era Nicole como actriz. Por supuesto que sabía quién era Nicole. Nicole era una estrella de Hollywood. Aquel día Nicole no habló. A Alejandro y a Fernando les pareció un poco una damisela en apuros. Luego, cuando vino a Madrid, seguía siendo bellísima y etérea, pero muda no. Podemos decir que muda ella no era. Ella decía lo que pensaba. Pero durante aquella reunión estaba muda total. Y fue su marido quien habló por ella. En un momento dado, Tom Cruise se quedó en silencio y miró fijamente a Alejandro, con esa mirada penetrante y esa sonrisa que os podéis imaginar perfectamente. Y le dijo, esta es tu protagonista. Y Alejandro se rió diciendo, jaja, y Tom Cruise le dijo, sí, esta es tu protagonista. Ahí fue cuando se reveló por fin la verdadera intención de aquella reunión. Tom Cruise quería darles la sorpresa. Nicole Kidman estaba dispuesta a hacer los otros. ¿Y qué creéis que respondió Alejandro? Entre mi inglés macarrónico y dije alguna brutalidad tipo she's under consideration o algo así. She's under consideration. La estamos considerando. Bueno, la mítica anécdota de You Are Under Consideration, cuando le dijo Tom Cruise, aquí tienes a tu próxima protagonista. Nicole Kidman is under consideration. Y se quedaron todos con una cara como de palo diciendo, ¿y esto de qué va? Sí, yo le pego una patada por abajo de la mesa. Y entonces Alejandro, que no sabía si lo estaba diciendo, se dirigió a Fernando en español diciendo, ¿se dice así? ¿Under consideration o es in consideration? Sí, porque es así de chulo. La cena acabó ahí muy rápidamente ya, porque como que no le sentó demasiado bien esa respuesta de Alejandro. Nada más salir del restaurante, Alejandro le dijo a Fernando que sí, que era ella, que había visto a Grace en los ojos de Nicole Kidman. Fernando ya no daba crédito. Y le dijo a Fernando, coño, como le he dicho antes, que se han quedado con una cara de... Y atención a la respuesta de Alejandro. Coño, porque así negocian mejor el precio, que no se crean que es la única opción. Ellos tenían el poder, nosotros teníamos la picardía. Así que esta seguridad en sí mismos les animó a marcarse ese pedazo de farol. She's under consideration. Es un experimento que podría haber salido fatal. Fatal. Tras llegar a Madrid, Fernando y Alejandro llamaron a Miramax y les dijeron que sí, que Nicole era su protagonista ideal, pero que sintiéndolo mucho no podían pagar su sueldo de 10 millones. Y después de mucho negociar, fax para allá, fax para acá, la consiguieron más o menos por la mitad. Sería la mitad de su caché habitual, pero era una barbaridad para nuestra industria. Era el doble, por ejemplo, de lo que costó hacer Abre los ojos entera. Pero esa rebaja les dejó claro que Nicole tenía ganas de hacer los otros. Muchísimas ganas. Y eso les daba ventaja para negociar, por ejemplo, dónde se iba a rodar la película. Yo tenía claro que quería rodar la película en España, lo cual, si lo piensas, es un poco también locura. Alejandro sabía que esa era la única manera de que el proyecto no se le fuese de las manos. Jugar en su campo. Rodar en Madrid. Con equipo español y pudiendo irse a su casa al final de cada jornada. Y ellos mordieron ese anzuelo. En septiembre del 99, Alejandro viajó al Festival de Venecia para reunirse con Tom Cruise y Nicole Kidman. Ellos estaban allí presentando Eyes Wide Shut, pero Alejandro y Nicole no hablaron de películas. Hablaron de pelucas.
Alejandro se imaginaba a Grace como una rubia de Hitchcock, con el pelo corto y recogido. Y al principio Nicole le dijo que sí, claro, encantada, que se cortaba el pelo sin problema. Pero en Venecia le comentó que había cambiado de opinión. Ahora quería una peluca, pero no cualquier peluca. El mundo peluca, por ejemplo, eso sí que era espectacular, ¿eh? Pero cada peluca costaba, no me acuerdo cuánto eran, 5.000 euros. O sea... Y trajeron al señor de las pelucas al Ritz. Sí, directamente. Pero claro, ¿cómo estaba puesta esa peluca? Claro. Mereció la pena. Mereció la pena. Aquella fue la primera vez que Nicole se puso un poquito difícil. Pero a Alejandro no le preocupaba. En septiembre del 99 todo iba sobre ruedas. En aquel momento lo único que le preocupaba era el run run de cierta peli que se acababa de estrenar en Estados Unidos. Una película de fantasmas, como Los Otros. Una película con niños, como Los Otros. En ocasiones veo muertos. Una película en la que al final el protagonista descubre que está muerto, como Los... Yo me acuerdo que oí la conversación como de pasada, digo, perdona, y digo, me cago en... Digo, ¿cómo que qué está pasando? Digo, ¿y esto? Shyamalan, dígame, ¿esto qué es? Joder, qué putada, porque van a pensar que Alejandro ha copiado la película. Pero eso lo contaremos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Delirios de España, la increíble historia del rodaje de Los Otros. Una serie original de Podium Podcast escrita y presentada por Juan Sanguino. Producción Javi Caminero y Adrián del Pozo. Diseño sonoro Elizabeth Búa. Grabaciones Alejandro Fernández y Óscar Bogdanovich. Edición Ana Rivera. Producción ejecutiva Jesús Blanquiño. Dirección Eugenio Viñas y Juan Sanguino. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.